Presentamos hoy en los títulos, tiene que ver con la Convención Constituyente, el proceso de reforma de la Constitución en Santa Fe y en este caso la postura de la FESTRAM, que hemos conocido a partir de un comunicado emitido desde la federación que representa a los sindicatos, a los trabajadores municipales en las últimas horas, con una serie de planteos que apuntan, por un lado, a lo que es la participación ciudadana en la reforma, cuestionando el plazo que se ha definido para presentar formalmente los proyectos, un plazo que vence el próximo domingo, y además con algunas cuestiones que tienen que ver con este tema de la autonomía municipal que charlábamos la semana pasada y que es uno de los puntos que puede sufrir modificaciones. Para charlar del tema, tiene la gentileza de atendernos Andrea Paz, que es secretaria adjunta de FESTRAM, además de ser la secretaria general del Sindicato de Reconquista y representante como delegada de la CGT del Departamento General Obligado. Bueno, Andrea, un gusto. Gracias por atendernos en primer lugar. Buen día. Buen día, Guillermo, a vos y a todo tu equipo. El gusto es mío de poder dialogar ante un tema tan importante para nosotros y para todo el pueblo santafesino. Sí, está bueno charlar, me parece, de este tema, porque por allí el interés que vemos en la comunidad, o en realidad no lo vemos, mejor dicho, el interés es casi nulo, diría yo. Hay mucha gente que ni siquiera sabe qué se está tratando o qué implica la reforma de la Constitución. La cuestión es que una vez que esto se apruebe, que avance y que tengamos una nueva Constitución, ya no habrá tiempo para demasiado margen de movimiento, ¿no? Porque, bueno, de hecho las constituciones no se reforman todos los años, ni mucho menos. Suele pasar un tiempo muy, pero muy extenso. ¿Cuáles son los principales cuestionamientos, Andrea, que están realizando desde la FESTRAM? Y uno de los principales es el corto plazo o escaso plazo que dan, que son 10 días y que estaría cerrando este 27, que es domingo, para la presentación de proyectos de tanto de los ciudadanos comunes como de las instituciones intermedias para presentar proyectos ante la modificación de 40 artículos que se pretende llevar adelante. Es decir, cuando vos manifestabas recién en tu presentación el poco interés de los ciudadanos, y tiene que ver con la poca publicación y la poca comunicación que llevó adelante el gobierno provincial cuando era obligación hacerlo. Partamos de que la elección de los convencionales se hizo escondida en las PASO. Si hubiese o el gobierno provincial tenía interés real en que los ciudadanos sepan de la reforma constitucional, las elecciones de los convencionales la hubiesen hecho en junio, donde eran las definitivas y los ciudadanos cuando entraban al cuarto oscuro se encontraban con mucho menos boletas para votar, digamos. Entonces, sí, ahí hay una clara muestra de que no había mucha intención de parte del gobierno provincial de que el ciudadano se entere de que estaban por llevar adelante la reforma constitucional. Está claro. Paso seguido, los 10 días de corridos que dan para que las instituciones podamos presentar proyectos. Después podemos seguir diciendo, digamos, que a nosotros las actitudes de este gobierno no nos agarra de sorpresa, porque venimos ante un gobierno que viene acostumbrado desde que accedió al poder de llevar adelante este tipo de acciones. Recordemos, y como para hacer así un paréntesis nomás, lo que sucedió con la reforma previsional, donde estaba todo escrito, y la verdad que no tuvimos mucho para incorporar, porque las reuniones que hicieron las comisiones, donde estuvimos un mes aportando lo que creíamos importante que se revea, ellos hicieron caso omiso a todas las opiniones e hicieron lo que querían. Entonces, eso fue una muestra. Nosotros estamos convencidos que con la reforma constitucional quieren hacer exactamente lo mismo. Por eso nos preocupa y nos ocupa. Estamos trabajando y vamos a hacer presentación en 3 comisiones de los articulados que nos tocan directamente a nosotros. Uno es autonomía municipal, el otro tiene que ver con la caja de jubilaciones y en la parte de salud con la obra social de IAPOS. Bien, esos son los 3 puntos y me parece que es interesante tomarnos unos minutitos para desglosarlos y contarle a la gente que está del otro lado en qué sentido, por un lado, ustedes
creen que se deben resguardar o ampliar en todo caso ciertos derechos, porque también cuál es el riesgo que creen que se pone, digamos, de manifiesto a partir de esta posibilidad inminente de modificación. Mira, voy a empezar por los puntos más Sí, chiquitos para aportar. Por ejemplo, cuando ellos hablan de la caja de jubilaciones que sea intransferible, nosotros ahí queremos agregar que sea intransferible a ningún sector, o sea, que quede en la órbita de la provincia y que no nos aparezca dentro de un tiempo la sorpresa de que quieren privatizar y terminemos en unas AFJP con los recursos de los trabajadores del Estado. Entonces nosotros queremos incorporar en ese artículo que sea intransferible a ningún sector y que además permita tener la participación en el directorio de los dueños de esa caja, que somos todos los trabajadores, o sea, que todos los gremios participantes o aportantes, mejor dicho, a esa caja tengamos participación directa, con voz y voto en el directorio para tomar decisiones y que no aparezca una nueva reforma previsional como la que llevó de manera inconsulta y unilateralmente el gobierno provincial. Eso podemos decir en cuanto al artículo de la caja de jubilaciones. En cuanto al artículo, que no hay un artículo específico desarrollado por la salud, en este caso de las obras sociales, nosotros vamos a manifestar que también debemos estar representados en ese directorio del IAPOS, porque somos quienes aportamos los recursos para que esa obra social, que únicamente administra recursos, porque recordemos que IAPOS no tiene ni sanatorios, ni médicos, ni nada, administra recursos de trabajadores, contratando tanto sanatorios como clínicas o otros sectores como, por ejemplo, el colegio de bioquímicos, o sea, la medicación, o sea, el IAPOS debería administrar recursos que son de los trabajadores. Entonces, vamos a exigir que dentro de ese directorio también tenga la participación con voz y voto de los trabajadores. Esos son los dos puntos, digamos, que se suman al de autonomía municipal que nosotros vemos con preocupación y por eso nos estamos ocupando. bien. Sobre ese último, que es autonomía municipal, por allí se suele vender o se suele hablar de la autonomía municipal como una gran posibilidad para que los municipios, no sé, puedan, por ejemplo, incrementar su recaudación, tener más recursos. ¿Cuáles son los riesgos que se presentan ante la posibilidad de avanzar en la autonomía municipal? Evidentemente esperando para ver después, en todo caso, qué es lo que diga la letra chica de los artículos que se incorporen o que se reformen, ¿no? Sí, ahí cuando vos manifestabas recién, decía que le hacen creer a la gente que a través de la autonomía municipal le van a resolver la problemática de manera más rápida y eficaz. Ahora, yo lo que tengo para decir que ojalá fuese así y que dieran un poco más de explicaciones de cómo sería, porque la verdad que hasta ahora nos quedamos en solo títulos y palabras enroscadas para el entendimiento de la gente común. Tendríamos para decir, por ejemplo, a ver, ¿cómo va a ser la autonomía? La educación, la seguridad, la salud, la justicia, la obra pública. ¿Quién se va a hacer cargo de la obra pública? ¿El gobierno provincial o el gobierno municipal? Hablan de que van a dejar de existir las comunas y municipios, o sea, van a ser todas municipios, las comunas dejarían de existir. ¿Cómo se clasificarían? Si hoy ya tenemos clasificadas municipalidades de primera categoría, de segunda categoría y comunas de 3 y de 5 miembros. A ver, ¿vamos a ser todos municipios? ¿Cómo vamos a estar clasificados? ¿Cómo va a ser la coparticipación? Con respecto a la coparticipación, nosotros vamos a dejar manifestado en el proyecto que presentemos que del presupuesto de ingresos de toda la provincia, el 25% debería ser participable a los municipios, ya que todos vamos a ser municipios. Nosotros creemos que de todos los ingresos que la provincia obtiene, el 25% se debería determinar como coparticipación para cada uno de los municipios de las 365 localidades que tenemos en la provincia de Santa Fe. De esa manera estaríamos garantizando que la autonomía sea real y concreta para cada uno de nuestros territorios. Pero la verdad, como no tenemos información, por eso hacemos todas estas preguntas y estamos escribiendo nuestro proyecto para dejar manifestado que de la única forma que se puede garantizar una autonomía real para las
los territorios y las ciudades es garantizando los recursos. Está claro, está claro. Bueno, me parece que lo interesante de esto es con la confirmación de tu parte, Andrea, que FESTRAM va a presentar como federación proyectos vinculados a estos tres temas que hemos estado hablando. Exactamente, lo estamos trabajando en los próximos días, una vez que hagamos la presentación formal ante la legislatura, a los convencionales constituyentes, lo vamos a hacer circular primero a nuestros sindicatos de base para que todos conozcan la letra chica de lo que se presentó, porque el objetivo nuestro es no solamente resguardar los recursos de cada una de las localidades, sino también garantizar que vamos a tener o nos van a garantizar dentro de la reforma constitucional todos los derechos que tenemos ya vigentes, como es la estabilidad bajo la 9286, como son en nuestras licencias bajo la 9256 y como lo es nuestro salario bajo la ley de paritaria 9996 a nivel provincial, porque si no estarían poniendo en riesgo todo lo que tiene que ver con defensa del salario y de los derechos de los trabajadores. Y eso nosotros no vamos a entregar porque es lo que es nuestra esencia, nuestro trabajo, y es lo que creemos justo para todo el sector de los trabajadores. Bien. Por último, bueno, obviamente una cosa es que se presenten proyectos, de hecho seguramente va a haber algunas otras organizaciones que como ustedes puedan presentar proyectos en el mismo sentido. La cuestión después pasa por los votos, ¿no? Porque los votos son de los convencionales constituyentes con una primera minoría importante que tiene el oficialismo. ¿Cómo ven el panorama, por último, Andrea, en ese sentido? A ver, en ese sentido yo quiero creer que los convencionales entienden que tienen en sus manos el futuro de todo un pueblo como es el pueblo santafesino, que más allá de los acuerdos políticos que puedan tener de cara a salvarse sus sacos, porque esto, recordemos que esta reforma constitucional lo único que vino a resolver es el tema de los sectores políticos, donde va por la reelección del gobierno provincial y el aumento de mandato para los presidentes comunales de 2 a 4 años. Nosotros estamos convencidos que esta reforma vino para darle una respuesta concreta y rápida al sector político y no al sector del pueblo santafesino. Queremos, y en esto le pedimos que reflexionen, que van a quedar en la historia del pueblo santafesino y que traten de quedar en la historia por defender al pueblo santafesino y no por resolver los problemas solo de la política o de la casta, como le gusta llamar a ellos, al sector privilegiado que son ellos. Es decir, que traten de quedar en la historia por defender su pueblo y no por entregarlo. Me parece que ese es un poco lo que tienen que tener presente los convencionales constituyentes en estos días.